Keiko Miyamoto llegó a México en 1957, a una edad muy pequeña. Su papá regresó a México para escapar del desmadre y mugrerío que había pasado en México después de que se acabó la Segunda Guerra Mundial. Su papá fue llamado para pelear en la Segunda Guerra Mundial para el lado de Japón y las potencias del eje. Él tuvo que ser un piloto kamikaze. Afortunadamente, en su misión para ser kamikaze, se le acabó la gasolina y pues no había razón en cumplir su misión si no iba a llegar a su destinación. Por eso se regresó y cuando llegó tiempo para que cumpliera otra misión, ya se había acabado la guerra. Su papá se sintió muy mal porque él no había perdido su vida en la guerra como sus hermanos y se sentía culpable por la pérdida de la guerra y se quería ir a México con sus familiares. El papá de Keiko Miyamoto ya había vivido en México con su padre. El papá de Keiko fue de regreso a México para estudiar en la escuela japonés. Desafortunadamente, problemas en Japón empezaron a ocurrir y el papá de Keiko y su hermana nunca pudieron regresar para atrás a México. Después de que se acabó la guerra, se casó y tuvo 4 hijas. Estaba batallando en poner suficiente comida en la mesa para toda su familia y se los llevó para México. Se fueron en avión y llegaron a México sin nada por el precio de los tickets. Keiko fue a 2 escuelas, Marcelino Davalas y México, Japón. Keiko menciona que batalló mucho para aprender inglés. Le gustaba estudiar mucho y nomás se memorizaba las frases en español sin saber lo que decían. Siempre sacaba buenas clasificaciones y llegó a ser maestra de español para los niños japoneses. Keiko explica que aprender español era vida o muerte para ella porque no tuvieron el apoyo que esperaban de su familia. Keiko empezó a trabajar como maestra y el hermano de Keiko se hizo médico y sacó a su familia para adelante. Keiko explica que la inmigración de país a país no fue tan fácil como en estos días. Dice que la gente no fueron tan amables y aceptados como hoy. Se ríe de la coincidencia de que todas sus hijas son inmigrantes y viven en otros países en estos días. Entendía la pregunta, pero veía la palabra independencia. Y entonces me ponía a escribir todo lo que sabía de la independencia. Y así has aprendido de memoria. De memoria. Entonces, esa fue mi manera de sacar. Y siempre sacaba muy buenos. Era de las primeras en calificación. ¿Y de 7 años? 7, sí. Qué bárbara. Pues sí, ni modo. ¿Qué haces? Pero buena memoria. No, tengo muy mala memoria. No, pues si te aprendías todo. Pues sí, pero era porque era vida o muerte. Bueno, pero si hubieras tenido malísima, pues había sido muerte. Habías reprobado y reprobado. No, tenía muy buenas calificaciones. Fíjate. Yo cuando le enseñaba a mis hijas las calificaciones, dice, ay, mamá. Qué aplicada. Dice, pero ¿cómo le hacías? Porque ahorita se te olvida todo. Para luego apreciar. Ajá, sí. ¿Y luego pudo trabajar como veterinario acá? No pudo, nunca pudo. Nunca. Porque tenías que pasar el examen de sí, para poder trabajar como veterinario. No pudo. Pero bueno, fuimos creciendo. Mi hermano, el que nació aquí, se volvió médico. Entonces se empezó a ganar bien y con eso ya mis papás se salvaron. Él los ayudó mucho. Claro, sí, ya. Sí. Es que pues son épocas diferentes, ¿no? Porque sí, ahorita la migración pues es bastante fácil a como la teníamos nosotros. Ajá. Sí, pues imagínate. Muy valientes, muy arriesgados. Pues porque... pues sí. Pero uno nunca sabe, ¿verdad? A lo mejor si nos hubiéramos quedado allá, hubiera sido mejor, posiblemente. Eso sí no sabremos nunca. Pero no hubiéramos conocido este mundo, claro, otras personas. Pues sí. Pero ahora que estuvimos en Canadá,
con mi hija, que es inmigrante. Claro. Ahora veo, pues ya venía en la sangre. Pues sí, mira, no sé si es coincidencia o no. Mi hija en Canadá, la otra hija en Holanda. Y mis hermanas se regresaron a Japón. Fíjate, Ya nos quedamos mi hermano y yo nada más. nada más acá. Entonces sí, es la vida va cambiando. La inmigración va teniendo sus momentos. La forma de inmigrar ahorita ella es muy diferente. Sí, muy distinta. Muy diferente. Ya sabes muchas cosas, empezando con el idioma, ¿no? Y ya sabes, algunos países te invitan a que vengas para ser inmigrante, ¿verdad? Está bien. ¿Tú aprendiste español en la escuela? ¿O Sí. en lo que oías? Pues en lo que oí. Mira, la forma de aprender fue muy pesada porque pues en la casa no sabía. Claro. Pero los maestros se portaron muy bien porque como yo era muy estudiosa le echaba muchas ganas. Siempre todo lo que ponía en el pizarrón lo escribía.